Neville Goddard Conferencias. La Cábala. 15 de enero de 1965. El miércoles pasado tuve ocasión de volver a una Biblia antigua que tengo, y allí encontré 2 cartas de mi viejo amigo Abdullah. Las había olvidado por completo, pues me las dio alrededor de 1930 o 1931. Hoy están deshaciéndose. Eran simplemente instrucciones sobre la Cábala. La primera parte no les interesaría porque es muy técnica y está escrita en hebreo, pero hay otras secciones que sé que sí les interesarán. Y esto es lo que decía en una de ellas. Las criaturas nunca son culpables de los aparentes errores que cometen. El Señor ordenó todas las acciones, y Él solo ejecuta todo lo que se ejecuta. Así comienza. No acusa a nadie de maldad, pues todos han cumplido su mandato y realizado su servicio. Y si hay mal, yo, el Señor, soy el mal. Isaías 45, 7. Cuando uno lo lee por primera vez, desde cierto nivel de conciencia, queda sobresaltado. Entra en conflicto con todo lo que uno aprecia. Pero él no se detiene ahí. Toma un pequeño pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús le dice: Mujer, créeme, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 21. Y ahí se detiene. Cuando uno lo lee, se pregunta de qué se trata todo esto. Ahora escuchen la interpretación de este gran anciano. Yehudá, dice él, se traduce como judío, anglicanizamos la palabra Yehudá y la llamamos Judá. Judá se escribe igual que el nombre del Señor, Yod, Bab, solo que se inserta una letra Dalet, la letra D. Judá fue el 4º hijo de Jacob, en todas las listas ocupa el 4º lugar. En la genealogía de Jesús dada en el Evangelio de Mateo, también aparece como el 4º, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Es el 4º mencionado y, sin embargo, es el 4º de los 12. En el Nuevo Testamento, ocupa el primer rango entre los sellados, como se nos dice en el capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 5. Es el primero sellado entre los redimidos para siempre. Y esto es lo que significa Yehudá. La salvación viene de los judíos. Pero uno se pregunta, ¿qué significa eso? ¿Un judío nacido según la carne de Abraham? No. El judío nacido según la fe de Abraham, que llega al punto donde se cumple la promesa del niño, Génesis 5 y 15, 6 y 14. Estas son las palabras del anciano. Él vuelve a citar: Vosotros adoráis lo que no conocéis. Y lo traduce así: Vosotros servís, sois ciegos a aquello que servís. No sabéis por qué servís, pero servís. Nosotros sabemos lo que servimos, sabemos lo que adoramos. Somos los contempladores del principio eterno, somos los conocedores del niño. Yehudá significa, la presencia de su alabanza. El centro de esa presencia es la boca, o el rey, y el rey es el niño. Todo el cielo obedece al niño, y toda la tierra está obligada a manifestar aquello que el cielo obedece. Y obedecen únicamente la voz del niño. Debes pensar siempre en Cristo como el niño. Estas son palabras de Ab. Había olvidado esa carta. La he tenido durante 34 años dentro de una Biblia vieja que casi nunca consulto. Luego vuelves al capítulo 8 del libro de Proverbios, desde el versículo 22 hasta el 31. El Señor me creó al principio de su camino, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Cuando Él afirmaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Yo estaba junto a Él como niño pequeño. Era su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de Él, regocijándome en su mundo habitado y deleitándome en los hijos de los hombres. El que me halla, halla la vida. El que me pierde, se daña a sí mismo. El que me aborrece, ama la muerte.
Aquí tenemos la personificación de la sabiduría. Los hebreos tomaban todas las ideas abstractas y las personificaban. Así que la primera creación de Dios fue la sabiduría, la primera emanación. El verbo crear también puede traducirse como poseer, ambas traducciones son correctas en hebreo. No se puede separar el poder creativo de Dios de su sabiduría, pero se personifica como un niño. Cuando dice él se deleita, en hebreo no significa que el niño sea la fuente del deleite, sino que la sabiduría es quien experimenta el deleite. El poder creativo es quien siente esa emoción. Todo proviene del Señor, definido como yo soy. Ab dijo, piensa siempre en Cristo como el niño. Y nosotros, los llamados Yehudá, no por nacimiento carnal, sino por la fe de Abraham, somos los que conocemos al niño. Todos los que conocen al niño están contados entre aquellos de quienes se dice: la salvación viene de los judíos. Como dijo Blake, los muertos oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. La voz del niño es el aliento, el viento. En hebreo, ruach significa viento y espíritu. Si escuchaste el viento, escuchaste la voz del niño. Y así, todos despertarán a la vida. Cada palabra que les he dicho es verdad. Se les ha prometido un niño, y recibirán ese niño. Después del niño, viene algo completamente distinto, un hijo es dado. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Isaías 9, 6. No es lo mismo. El niño nace, lo sostienes en tus manos, que es señal de tu nacimiento espiritual. Pero el hijo no nace, es engendrado por Dios y te es dado cuando Dios decide darse a sí mismo. Dios quiere darse al hombre como si no existiera nadie más, solo Dios y tú. Y para probar que lo logró, si Dios es Padre y te dio su ser, entonces tú eres el Padre de su Hijo. Por eso primero nace el niño, luego, se da el Hijo. Ese Hijo es David. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, Salmo 2, 7. David aparece en tu mundo y te llama Padre. Entonces sabes que Dios y tú sois uno. Todo el mundo vivirá esta experiencia. Entonces conocerás la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Porque si tú eres el padre de mi hijo, entonces tú y yo somos uno. Si yo soy el padre de tu hijo, y tu hijo es el mismo hijo que es mi hijo, ¿quién podría negar la unidad entre nosotros? La única manera en que alguien podría conocer la unidad de Dios es a través de su Hijo. Así que cuando encontré este viejo papel deshaciéndose, sin duda escrito en un papel muy barato, todo mecanografiado, ya roto por el tiempo, lo manejé con mucho cuidado. Han pasado 11 años desde entonces, y allí él analizaba esta cosa tan maravillosa y tan simple. Pero ahora puedo comprenderlo mejor, después de haber tenido la experiencia durante los más de 30 años transcurridos desde que me lo dio. Entonces, ¿qué quiere decir cuando afirma que las criaturas no son culpadas por los aparentes errores que cometen? ¿Qué significa eso? Cuando me lo dio, yo no tenía la experiencia, ahora sí la tengo. Si entraras en un lugar como este, pero mucho más animado que ahora, supongamos que las personas estuvieran cenando, bailando, caminando, todas llenas de vida, y tú entraras invisible para ellas, porque entras en espíritu, estás despierto. Al entrar sabes que ese mundo animado está animado solo por ti. Todo este vasto mundo en movimiento lo estás moviendo tú. Y para demostrar que eres tú quien lo mueve, detienes una actividad dentro de ti mismo, y en el mismo instante en que la detienes, todo se congela. Todo se detiene. Los observas, te acercas, los miras de cerca, y están muertos, todos muertos. Luego liberas eso dentro de ti, y vuelven a animarse y continúan cumpliendo sus intenciones. Supón que pudieras cambiar la intención, porque viene de arriba, ellos solo están cumpliendo tu servicio, todos están bajo compulsión. Ahora sabes qué es la boca de Dios, porque él habló, y la boca es el niño. La boca o el rey, y el rey es el niño, el aliento de Dios. Sabes exactamente lo que hiciste, detuviste una actividad dentro de tu propio ser, y esa detención fue retirar tu aliento, y murieron. ¿Cómo podrías condenar a cualquier hombre por lo que hace,
cuando tú estás animándolo todo. Tú pusiste todo en movimiento cuando estás en espíritu. Mientras estás aquí en la carne, tú también estás sujeto a tu propio mandato desde arriba. Así que si vienes al mundo para contar la historia de tu principio eterno, estás sujeto a lo mismo que tú, desde arriba, impones al mundo entero. Ese es el precio que pagas por la expansión de tu propio poder creativo. Solo hay Dios en el mundo, nada más que Dios. Dios está interpretando todos los papeles, no hay nada más que Dios. Él interpreta el papel del sabio y del necio, del amante y del que odia. Volvamos ahora a, el que me halla la vida, como detenerla y ponerla en marcha. El que me pierde se daña a sí mismo, sigue girando en la rueda, hambriento, sin haber satisfecho aún el hambre de encontrarlo. El que me aborrece, ama la muerte. Mira el vasto mundo y no puedes condenarlo. No conocen al niño, no conocen el poder creativo de Dios llamado Cristo Jesús, y están enamorados del mundo. Quieren prolongar esta pequeña cosa, aunque estén sufriendo un día más, un mes más, un año más. Tienen 2 casas, quieren 4 para sentirse más seguros. Tienen 12 trajes, quieren 2 más para vestirse mejor que otros. Van por la vida queriendo más muerte, porque este mundo está muerto y la gente no lo sabe. Yo lo sé. Yo lo he visto. Lo he detenido y lo he puesto en marcha, por partes, y lo he hecho más de una vez. No fue un error la primera vez. Así que sé exactamente qué significa, el que me halla la vida. El poder creativo de Dios está personificado como un niño. Pablo habla del poder creativo de Dios como Cristo Jesús en 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el poder de Dios está personificado como Jesucristo. Pero piensa siempre en Jesucristo como el niño, siempre el niño que se deleita en la presencia de su Padre, el que experimenta la emoción del deleite. El poder creativo experimenta eso. No es la fuente, es quien experimenta el deleite. Cuando uno llega a esta comprensión y encuentra al niño como señal de su propio nacimiento desde arriba, después encuentra al Hijo que es dado. Y ese Hijo revela quién eres, y rompe la rueda de la muerte. Porque este es el misterio de la vida a través de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así, Dios se hizo hombre en su poder creativo para que el hombre se haga Dios. Filipenses 2:7. Todos los mandatos son de Dios para Dios. El hombre tal como lo vemos en este mundo es parte de la estructura eterna del universo. Esto llamado Neville y todas sus fases desde que apareció hasta que desaparezca del tiempo, nunca fue realmente creado, siempre fue parte de la estructura del universo. Yo lo estoy animando, como animamos todo con el poder creativo. Cuando lo deje, seguirá siendo parte de la estructura eterna, pero sin animación estará muerto en cada uno de sus aspectos. El bebé que amamantó, el niño que va a la escuela, el joven que busca su camino, el hombre, todo eso son vestiduras que tú animas. Y llegará el día en que tú y yo, tras pasar por todos los hornos, despertaremos y sabremos que somos el poder creativo de Dios, uno con Dios. Entonces podremos decir que somos Yehuda. Hemos sido salvados del mundo de la muerte. De pronto todos despertamos, y Dios y su Hijo, su poder creativo, son uno. Luego comienza una nueva empresa, una nueva obra, con los mismos personajes, porque siguen siendo parte de la estructura eterna del universo. Si esta noche fueras a una obra de teatro y vieras a los actores, ¿los condenarías por los papeles que interpretan? Si hay condena, ¿no sería para el autor? El autor concibió la obra. El autor es Dios. Y no había nadie más que pudiera animar los personajes sino Dios, y él tuvo que pasar por las experiencias que concibió. Todo esto estaba muerto. Yo lo he visto muerto, todo. Llegará el día en que todo lo que creemos saber, incluso la gravedad, dejará de ser como creemos. Las cosas que deberían caer no caen cuando la actividad en mí se detiene. ¿Dónde está entonces la gravedad? Mañana cambiaremos todo esto y crearemos un drama aún mayor. Eso es Jesucristo.
El hombre sirve sin saber por qué sirve. Todo es hablado a la existencia por el niño que se deleita en la experiencia. Al final, nada es condenado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 22:34. Todo es un drama perfectamente ordenado. Y así termina esta maravillosa revelación. Buenas noches. Así que sé exactamente qué significa, el que me halla, halla la vida. El poder creativo de Dios está personificado como un niño. Pablo habla del poder creativo de Dios como Cristo Jesús en 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el poder de Dios está personificado como Jesucristo. Pero piensa siempre en Jesucristo como el niño, siempre el niño que se deleita en la presencia de su Padre, el que experimenta la emoción del deleite. El poder creativo experimenta eso. No es la fuente, es quien experimenta el deleite. Cuando uno llega a esta comprensión y encuentra al niño como señal de su propio nacimiento desde arriba, después encuentra al Hijo que es dado. Y ese Hijo revela quién eres, y rompe la rueda de la muerte. Porque este es el misterio de la vida a través de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así, Dios se hizo hombre en su poder creativo para que el hombre se haga Dios. Filipenses 2:7. Todos los mandatos son de Dios para Dios. El hombre tal como lo vemos en este mundo es parte de la estructura eterna del universo. Esto llamado Neville y todas sus fases desde que apareció hasta que desaparezca del tiempo, nunca fue realmente creado, siempre fue parte de la estructura del universo. Yo lo estoy animando, como animamos todo con el poder creativo. Cuando lo deje, seguirá siendo parte de la estructura eterna, pero sin animación estará muerto en cada uno de sus aspectos. El bebé que amamantó, el niño que va a la escuela, el joven que busca su camino, el hombre, todo eso son vestiduras que tú animas. Y llegará el día en que tú y yo, tras pasar por todos los hornos, despertaremos y sabremos que somos el poder creativo de Dios, uno con Dios. Entonces podremos decir que somos Yehuda. Hemos sido salvados del mundo de la muerte. De pronto todos despertamos, y Dios y su Hijo, su poder creativo, son uno. Luego comienza una nueva empresa, una nueva obra, con los mismos personajes, porque siguen siendo parte de la estructura eterna del universo. Si esta noche fueras a una obra de teatro y vieras a los actores, ¿los condenarías por los papeles que interpretan? Si hay condena, ¿no sería para el autor? El autor concibió la obra. El autor es Dios. Y no había nadie más que pudiera animar los personajes sino Dios, y él tuvo que pasar por las experiencias que concibió. Todo esto estaba muerto. Yo lo he visto muerto, todo. Llegará el día en que todo lo que creemos saber, incluso la gravedad, dejará de ser como creemos. Las cosas que deberían caer no caen cuando la actividad en mí se detiene. ¿Dónde está entonces la gravedad? Mañana cambiaremos todo esto y crearemos un drama aún mayor. Eso es Jesucristo. El hombre sirve sin saber por qué sirve. Todo es hablado a la existencia por el niño que se deleita en la experiencia. Al final, nada es condenado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 22:34. Todo es un drama perfectamente ordenado. Y así termina esta maravillosa revelación. Buenas noches.